Bienvenidos a este nuevo video del curso en el que vamos a hablar sobre la evaluación crítica de la evidencia, que le puse este subtítulo de No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque justamente de esto yo creo que esta frase más o menos que puede encerrar o describir de forma sucinta lo que es la evaluación crítica de la evidencia. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, o una de las cosas que yo creo que la medicina basada en la evidencia vino a solucionar, eh, es el problema que existe con los expertos y como con el sesgo de autoridad, podríamos decir. ¿Ah? Que todas las personas tendemos a creerle a la autoridad, otras más, otras menos, pero la mayoría les tendemos a creer a las autoridades. Entonces, el solo hecho de que un artículo fuese publicado en una revista importante o que cierta información proviniese de una autoridad regulatoria o de un experto internacionalmente conocido le daba cierto nivel de solidez que al final, cuando se contrasta con la evidencia, con lo publicado y con lo investigado realmente, muchas veces no tenía relación. Y este tipo de, de expertos o de información que en realidad solamente tenía fuerza por el lado de la autoridad que representaba la fuente de esa información, se ha utilizado por muchos años para generar políticas públicas y para tomar decisiones que al final muchas veces terminaron en lo que podría ser eh, un error desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo. No sé, se me viene a la cabeza esto de la epidemia alimenticia, que el otro día había un documental que al parecer justamente esta política pública se implementa sin suficiente evidencia y al parecer los investigadores creen hoy actualmente que uno de los motivos de la epidemia de obesidad es la implementación de esta pirámide. No sé. Bueno, cosas como esas pueden pasar cuando no hay una evaluación crítica de la evidencia o mucho más si incluso no se utiliza evidencia para hacer políticas públicas o para tomar decisiones en realidad. Bueno, por eso no todo lo que brilla es oro. Vamos a comenzar. La evaluación crítica de la evidencia es, o sea, tenemos que considerar que esto es parte de la medicina basada en la evidencia y esta, a su vez, se puede definir como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de un paciente. O sea, la medicina basada en la evidencia tiene aplicaciones prácticas. Así está considerado para la aplicación para una aplicación en el cuidado de personas. ¿M? Eh, y de ahí nosotros podemos extrapolar su desarrollo y su metodología eh, a otro ámbito sin ningún problema, pero originalmente está pensado para esto. ¿Por qué digo esto? Porque porque creo que es importante que tengamos esta conversación sobre esto, o que lo tengamos en mente. Esta aplicación práctica es sobre todo por esta tendencia actualmente en la salud de generar guías clínicas y que esas guías clínicas tengan justamente este sentido universal que buscan las guías clínicas, que, que es bueno, por una parte, porque facilita y probablemente facilita la pega de los médicos y probablemente pueda incluso reducir errores, mantener actualizados ciertos conocimientos, porque al final un médico puede haber estudiado en 1974 y estar ejerciendo hoy día y no haberse actualizado nunca sobre nada, y las cosas han cambiado en estos últimos 40 años. Eh, pero,
pero claro, el problema con esta aplicación de la guía clínica así de forma tan masiva es que pierde la parte, la perspectiva del paciente. Entonces, como de qué es, más allá de cuáles son sus valores, que es algo que hay que considerar, también hay que considerar que el paciente o la persona de la cual surge esta motivación de investigar para cuidar, se hace o se debería hacer eh, teniendo en cuenta las características propias del paciente. Digamos, no porque yo me parezca mucho a todos los demás casos que pueden haber, no sé, por poner algo de diabetes, debería ser siempre tratado de esa forma, no lo sé. Bueno, es algo que yo creo que se tienen que discutir a nivel de políticas públicas, pero hago y clarifico esto porque, o hago hincapié o clarifico esto porque la medicina basada en la evidencia nuevamente está orientada a una aplicación práctica y no necesariamente, y no necesariamente para cuestiones masivas y que efectivamente está destinado a las personas. Bueno, y la medicina basada en la evidencia involucra, el proceso involucra formular una pregunta clínica, que es más o menos lo que ya hemos conversado, buscar y obtener la mejor evidencia que responda a las preguntas que nosotros estamos generando y evaluar críticamente la evidencia para asegurar la validez, aplicabilidad, con el fin, la aplicabilidad de los resultados de esa evidencia, con el fin de aplicarlo en la práctica. Entonces, como estamos conversando recién, la medicina basada en la evidencia tiene esta aplicación práctica, entonces uno se debería imaginar siempre que el proceso de la medicina basada en la evidencia está orientada como a médicos que deberían ser capaces de responder preguntas frente al paciente, cosas que se le ocurren que podría tener esta persona que están atendiendo y poder consultar internet y rápidamente tener de un momento a otro una respuesta a esa pregunta clínica o a esa pregunta eh, o, o a esas preguntas que le puedan surgir, digamos. Eh, y al mismo tiempo poder que eso les sirva de insumo para poder diagnosticar y tomar una decisión. ¿M? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que le va a aplicar a esta persona? ¿M? Ese es el proceso. Por eso se vuelve tan importante la evaluación crítica, porque justamente en esta instancia es la que aseguramos la validez. ¿M? Qué tan bueno está este trabajo? Y evalúo también en, en- de forma, digamos, no tan estructurada como la parte de evaluar la validez, la aplicabilidad tal vez que tiene que ver con ver caso si esta evidencia que yo estoy recabando, que estoy mirando, para ver caso si responde la necesidad que yo tengo de información para poder generar este diagnóstico o este tratamiento, o, o vaya a ser uno. Pero bueno, eh, si esto se traspasa de alguna forma a mi paciente, pues, digamos, el estudio se trata sobre hombres que pesan, digamos, sobre hombres obesos o sobre mujeres obesos. ¿Hay una diferencia clínica, digamos? ¿Hay cosas que son diferentes? Yo no lo sé, pero si la hay, tal vez sea relevante que el estudio se trate de hombres o mujeres, no sé, o caso si se trata de niños o ancianos. Son cosas que pueden afectar. Yo realmente, como soy bibliotecario, no sé tanto del área de la salud, así que no estoy tan seguro que eso sí, si son relevantes o no, pero se me hace la idea de que puede ser que sí. ¿Ah? Y, y que tal vez y que esto afecta directamente la aplicabilidad que voy a tener. Es importante saber que cuando un estudio deja de ser aplicable, también la validez ya no me interesa. Si el estudio
el objetivo del estudio no se acerca nada a lo que yo necesito, cambio de estudio y empiezo a leer otro. No llego, eh, hay, hay que tener esto también en mente, de que no porque dentro del proceso de la búsqueda de información logramos obtener algunos resultados que nos parecieron relevantes y ya estoy haciendo la fase de la evaluación crítica, donde estoy además llenando mi planilla de, con la evaluación crítica, digamos, estoy registrando esta evaluación, me obligue de cierta forma a casarme con esto, con los resultados de este estudio. Yo diría que en el único caso donde este estudio sí va a tener que ser considerado en una revisión sistemática probablemente, eh, porque si ya pasó los filtros ¿cómo es que se llama? Los filtros de los criterios de inclusión y exclusión, y lo leí a texto completo, ahí sí que va a tener que ser incluido, pero yo no estoy tan seguro sobre la necesidad de tenerlo en cuenta si es que no es este tipo de estudio. Y además que eh, la idea central de la medicina basada en la evidencia es que sea un proceso más o menos rápido, pero que sea muy confiable y siempre teniendo en cuenta al paciente, ¿m? Y al mejor cuidado que le podamos dar a él. Así que, eh, bueno, tengamos eso en cuenta. Ya. Este es más o menos el proceso de la medicina basada en la evidencia, es bien parecido a lo que yo le había mostrado como proceso de búsqueda de la información para la medicina basada en la evidencia, es súper muy similar. Yo de hecho eso lo extraje o me inspiré básicamente en esto mismo para adaptarlo al proceso de búsqueda. Entonces, el proceso de la medicina basada en la evidencia es básicamente identificar un cuadro clínico, establecer cuál es la importancia, que plantea la importancia del problema para el paciente, luego diseñar una pregunta en base a este escenario clínico, bien definida y estructurada. Naturalmente hay que hacerlo bajo el esquema, bajo algún esquema, podría ser un PICOT, o como les comentaba, de si estamos haciendo uno de estos estudios Scoping Review o un Umbrella Review, hay esquemas propios para ese modelo que se llama PCC. Yo estoy empezando a preparar un pequeño cursillo sobre el tema, así que, o ni siquiera un cursillo, un videillo que puede tratar el tema, pero no va a estar incluido en este curso. Eh, Después, el siguiente paso va a ser conseguir la información utilizando los recursos de información adecuados, la información que vaya a responder mi pregunta, y utilizar los recursos de información adecuados significa escoger las bases de datos o los libros o las revistas que voy a consultar que puedan dar respuesta a lo que yo tengo, a la pregunta que tengo frente a mí y que quiero responder para darle la atención que estoy buscando al paciente. Luego voy a evaluar cuando ya consigo estos resultados y consigo la información, evaluar la validez de la literatura, esa es la parte que estamos viendo ahora, en este nivel del proceso estamos, ya conseguimos, en teoría con los videos anteriores, ya somos capaces de plantear una pregunta y, o entendimos cómo se plantea una pregunta, cómo se diseña la pregunta y cómo se estructura el picot, cómo conseguir la información interrogando las bases de datos y ahora vamos en esta fase que es evaluar la literatura obtenida y su aplicabilidad. Entonces, después viene utilizar los resultados, eso es decir, que si yo fuese un médico, voy a tomar una decisión con esta información que he recuperado y que considero válida y que además aplicable eh, y bueno, implemento por ejemplo, este tratamiento. Y finalmente, el último paso es evaluar el resultado de la decisión que tomé. ¿Funcionó? ¿Mejoró al paciente realmente? O sea, y si no, eso plantea una nueva pregunta.
Si es que no mejora el paciente, bueno, esto no funcionó, así que esto cambia todo el escenario de nuevo y comienza un nuevo ciclo o una nueva iteración, podríamos decir, de otra nueva pregunta eh, que inicia el proceso de nuevo. ¿No? Tenemos que estar atentos y, y, y sobre todo pensar que el proceso completo eh, está bien determinado por el inicio, ¿m? Por esta interpretación de la realidad y que se vuelve el escenario clínico, que yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo importante para mi paciente? Quiero hacer una mejora, voy a hacer qué tipo de intervención, qué es lo que quiero que pase. Bueno, y así se diseña la pregunta, y la pregunta va a afectar totalmente a los resultados. ¿De qué forma? Va a ser que, si la pregunta está bien hecha, va a ser que sea, que los resultados de mi búsqueda de información sean generalmente aplicables. Va a afectar la aplicabilidad una pregunta bien hecha y la validez va a estar determinada por lo, cómo los autores de la información que estamos recuperando reportan esta información y dan cuenta de la metodología que utilizaron. Para nosotros estar bien seguros que hicieron las cosas bien y que podemos confiar en su resultado para tomar las decisiones. Bueno, los principios fundamentales de la evaluación crítica de la evidencia, yo diría que son dos, y podemos y que son los que se ven en la pantalla. El primero es que no toda la evidencia es considerada equivalente. Eh, de hecho, existe una jerarquía que posiciona la evidencia de la más débil a la más robusta basado en su diseño metodológico. Esto porque, como ya les comentaba al principio, la medicina basada en la evidencia eh, no confía tanto en los expertos, ¿no? Porque no me acuerdo en este momento, pero lo leí en el diplomado, que alguien había hecho un estudio y que generalmente los expertos se equivocaban y que podían estar súper sesgados y que podía pasar de que además tuviesen sesgo o decirlo de otra forma, podrían estar perfectamente comprados por una empresa líder a la cual están cuestionando, digamos, su, su no sé cómo decirlo, pero como su relación con la comunidad en cuanto a la salud de la comunidad. Entonces, si este experto está cooptado por ello, uno no tendría cómo saberlo. Lo mejor entonces va a ser confiar en investigaciones cuyos enfoques metodológicos hayan sido bien diseñados, bien investigados, eh, bien analizados, con buenos resultados, con resultados válidos, bien elaborados y que no estén, digamos, financiados o que tengan conflictos de intereses que puedan ser importantes a la hora de tomar decisiones, no sé. Eh, yo siempre pienso, no sé, supongamos, Bayer compró Monsanto, ¿no? Entonces, Bayer perfectamente antes de comprar Monsanto podría haber financiado investigación en contra de las semillas, de las semillas transgénicas de Monsanto para bajarle el precio de las acciones y después comprárselas. Uno no sabe ese tipo de cosas. Po. Uno, yo estoy locubrando, no estoy diciendo que haya pasado, pero ese tipo de cosas puede pasar en el mundo corporativo y nosotros tenemos que no ser necesariamente tan inocentes al respecto y creer que todo porque está publicado en una revista eh, es la verdad o que hay siempre buenas intenciones. Tenemos que estar atentos porque justamente las personas que tienen esta voluntad de engañar confían en que nosotros no vamos a estar sospechando de que la información es falsa o que tiene algún interés detrás
Y yo creo que la medicina basada en la evidencia justamente es una forma de evitar este tipo de problemas, eh, porque la medicina basada en la evidencia justamente desconfía de las cosas que no se saben, que no se dicen. ¿Eh? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué dices tú esto? ¿Hiciste una investigación? ¿Cuáles fueron los resultados de esa investigación? Ah, mira, pero además, ¿cuáles son tus resultados? ¿Cómo calculaste ese resultado? Si ese resultado está mal calculado y no me lo estáis reportando, todo para atrás viene mal. Eh, y yo puedo llegar a creer ese resultado mal calculado o, por ejemplo, que no se haya ajustado los confundentes. Entonces, si no hay un ajuste de confundentes, podemos llegar a conclusiones súper erradas. Los motivos no son esos, son otros. Los motivos por los cuales pasa el efecto que estoy midiendo no son los que yo creo. Bueno, el otro principio, más allá de que existe una jerarquía en que las cosas, eh, que nos puede hablar sobre la confianza de los estudios, es que para evaluar críticamente la evidencia vamos a requerir ciertos conocimientos sobre las fortalezas y debilidades de los diseños de estudio y cómo esto afecta la validez y aplicabilidad de sus resultados. Esto quiere decir que, como recomendación general después de este curso, de este cursillo que estamos haciendo, que como de introducción bien somera a lo que es la medicina basada en la evidencia y las distintas competencias que creemos que hay que tener para su buena práctica, creo que es súper importante que vamos todos como comunidad que le interesan estos aspectos del área de la salud a profundizar nuestro conocimiento sobre metodología de la investigación y que nos permita siempre estar al día de las cosas significativas al menos de metodología de la investigación y su aplicabilidad en los diseños de las investigaciones. Pasa que en el fondo lo que nosotros vamos a ver ahora y de todo lo que se trata de la evaluación crítica es justamente eso. Entonces, ver qué tan bien hecho, qué tan bien reportado está el diseño de las investigaciones cuando nosotros leemos un artículo científico o un libro, qué sé yo. Entonces, ¿por qué hago hincapié en el reportado? ¿Mm? ¿Por qué lo destaco? Porque probablemente una investigación puede haber sido bien diseñada, bien conducida y sus resultados están bien hechos, pero si cuando escriben el artículo que yo estoy leyendo para saber esa información no está bien reportado, bueno, no, para mí está mal hecho. No puedo saber que eso sí lo hicieron realmente bien. Si no lo reportan, no lo sabemos. Bueno, para como en este punto nos dice que vamos a requerir conocimiento sobre los diseños de estudio y que, como les decía, eso nos abre la necesidad de aprender más sobre metodología. La medicina basada en la evidencia ha diseñado ciertos checklists, eh, plantillas o incluso cosas tan simples como planillas de Excel para facilitar este proceso y que pueda ser llevado a cabo y que no se nos, y sin que se nos escape, sin que se nos escapen puntos importantes po, cuando estamos realizando la evaluación. Ya vamos a hablar sobre estos checklists un poquito más adelante. Eh, en otra presentación del curso vimos los niveles de evidencia asociados de otra forma. Nosotros aquí lo vamos a relacionar más directamente a los tipos de diseños que se les asocian. Mi nivel de evidencia más alta son las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Eh, no,
para las personas que tal vez no sepan esto, los metaanálisis son esta herramienta estadística, podríamos decirle, no sé, que nos permite juntar estadísticamente los resultados de varios estudios cuando los resultados son similares para que nosotros podamos eh, agrandar el n de nuestra muestra. Entonces, la idea es que juntamos, supongamos, el estudio A, el estudio B y el estudio C. El estudio A tenía 50 participantes, el estudio B tenía 100 participantes y el estudio C tenía 50 resultantes más. En total ahora, en vez de tener 3 individuales chiquititos, tengo uno relativamente grande con 200 participantes. Entonces, estadísticamente, bueno, esto seguramente lo van a conversar en la parte de estadística del taller, del curso, eh, y van a poder darle más fuerza a los resultados de esta revisión. Un metaanálisis, un artículo, no puede tener metaanálisis en revisión sistemática. Entonces, para que no se confundan y digan no, que son diferentes, una revisión sistemática y un metaanálisis. No, la revisión sistemática que puede termina en un metaanálisis cuando, cuando los datos lo permiten, y si no, se vuelve una revisión narrativa, porque no podéis juntar los resultados. Entonces tenéis que narrar cuáles fueron los resultados que recibiste. Bueno, y este tipo de artículos eh, se, se- se caracteriza por ser una buena síntesis de los resultados que responden la pregunta. Eso hace que tenga un mayor nivel de evidencia. Después viene los ensayos clínicos aleatorizados, que son los ensayos más, podríamos decir, experimentales, donde voy a tener al menos un grupo de intervención y un grupo control. Idealmente los grupos van a ser aleatorizados de forma ciega, o sea, las personas no van a saber caso si se le está suministrando la intervención o un placebo. Idealmente, o si no, aquí vamos a empezar, de aquí, si no, empezamos a tener problemas con el ensayo clínico aleatorizado si no tiene un ciego. También puede ser que tenga doble ciego, que las personas que administran eh, la intervención no sepan tampoco, y así, haciendo cada vez más riguroso el sistema. Después vienen los estudios de corte, que son estudios de seguimiento, los estudios de casos y controles, estudios transversales, las series de casos, y los reportes de casos, y en el nivel más bajo, fíjense que está la opinión de expertos. Para que lo tengamos en mente en el futuro. Entonces, la evaluación crítica es el proceso de evaluar la validez, utilidad y relevancia de la evidencia, y puede dividirse en factores extrínsecos que tienen que ver con quiénes son los autores, cuáles son sus filiaciones. eh, por ejemplo, estamos viendo que el investigador hace un estudio sobre, por decir, los chocolates, y esta persona trabaja en Nestlé. Mm, Hay intereses. O el financiamiento. Este estudio es financiado por, no sé, la CIA. Entonces, claro, va a tener unos resultados bien que apuntan a los intereses de quienes lo financian. Hay que tener siempre en vista eso. La revista en que se publica, etc. ¿Por qué puede llegar a ser importante esto? Porque a veces nos puede interesar contar con revistas que sean las más importantes en el área. Eso puede llegar a ser de interés para nuestra investigación, no sé. Y los factores intrínsecos son el diseño metodológico. Entre los factores intrínsecos, para examinar estos factores se han diseñado distintos recursos que facilitan el proceso de la evaluación crítica, como ya lo había comentado. Esto, eh, estos factores, o sea, más bien estos recursos que se han generado, generalmente
lo que hacen es estructurar preguntas que interrogan o que te ayudan a interrogar al artículo, irle preguntando cosas. Como por ejemplo, estas tres que se ven en la pantalla, que yo diría que son como los grandes grupos de preguntas que van a ser respondidas en todos los distintos tipos de recursos que existen disponibles y que son diseñados por distintos grupos de investigación eh, en distintos lugares del mundo, pero en general me da la impresión que estas son las tres preguntas, los tres grandes grupos de preguntas que responden y después se subdividen en otras preguntas más específicas para ir llenando los huecos y brechas que van quedando al responder esto. Y estas preguntas son, ¿qué tan válidos son los resultados del estudio? Eh, ¿Están bien hechos? ¿Están bien reportados? ¿Cuáles son los resultados del estudio? Y caso si los resultados del estudio van a ser relevantes para mi paciente o si son aplicables o generalizables a una población. Entonces, de aquí viene esta parte como de la salud pública que también puede ser interesante porque esto también puede ser aplicado a una población. Bueno, entre los factores intrínsecos está, hay más preguntas que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué se realizó la investigación? Aquí viene la parte del qué, por qué es tan importante que nosotros tengamos un contexto cuando nosotros iniciamos nuestra investigación, porque cuando tenemos un contexto claro, ya podemos declararlo y definirlo y que de esa forma yo pueda tener clara la aplicabilidad de este estudio a mi realidad. Porque si la realidad que motivó el estudio es similar a la realidad que yo tengo enfrente de mí, eh, tiene sentido que yo piense que los resultados de este estudio son aplicables a mi paciente. ¿Cuál es la pregunta que busca ser resuelta? En todos los estudios, o más bien, cuando un estudio más o menos bien reportado va a dar cuenta de su objetivo o al menos de una pregunta clara. Eh, ¿Mm? Muchas veces, como, como pista, esta va a ser, uno la va a poder encontrar al final o cerca del final de la introducción en un artículo científico. Entonces, ahí vamos a buscar el objetivo o una pregunta, o caso si se presenta una hipótesis, y si hay una pregunta, y además esta pregunta este artículo es relativo o se relaciona a algún tipo de revisión de la literatura, del tipo revisión sistemática o que pretende hacer una revisión sistemática, se esperaría que la pregunta sea estructurada en el formato Picot que habrán revisado en el apartado de búsqueda. Otra pregunta que hay que tener es cuál es el tipo de estudio, ¿eh? ¿Cuál es la metodología utilizada para tener claro qué cosa esperar de este estudio? Otra pregunta es, ¿el diseño del estudio era apropiado para responder la pregunta? Una bien buena pregunta. Y la que nos obliga a saber más sobre metodología. Porque esto solamente lo vamos a saber de esta forma. No sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza esto de la investigación Delphi, de la técnica Delphi para llegar a conclusiones o acuerdos entre expertos y tener definiciones operativas eh, rápidamente. Entonces, si yo quiero saber cómo la comunidad se está refiriendo hacia algo, probablemente la mejor forma sea un grupo Delphi. Eh, Utilizar la técnica Delphi, no sé, y ese tipo de cosas para ese tipo de cosas nos sirve saber más de metodología y tener claro que eso si la metodología utilizada me sirve o no me sirve, ¿no? Al momento de hacer lo que estoy haciendo. Eh,
Y lo otro es que si el diseño utilizado aumenta la validez de los resultados, porque esto se refiere, por ejemplo, si estoy viendo quiero evaluar una terapia que estoy diseñando, y no hago un ensayo clínico aleatorizado. eh, Probablemente mi resultado, o más bien, si yo hago un ensayo clínico aleatorizado y estoy probando una terapia, va a aumentar la validez de los resultados. Si yo no hago un ensayo clínico aleatorizado, lo más probable es que va a bajar la validez de los resultados. Eh, Eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo a la vista. Por eso es tan importante que sepamos de metodología. Y aquí viene la otra parte que es importante para la medicina basada en la evidencia, según yo y mi experiencia personal. Saber aumentar nuestros conocimientos sobre estadística. Aquí viene la pregunta de cuáles son los resultados. ¿Cómo se expresan los resultados? Riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio, promedio, sensibilidad, especificidad, likelihood ratio, número necesario para tratar, o cualquier otro de estos estadísticos que se utilizan para hablar de epidemiología y reportar los resultados de los estudios. Es importante que nosotros sepamos lo básico sobre qué es un riesgo relativo y cómo se interpreta o cómo funciona un odds ratio o que expresa el likelihood ratio. Eh, Otra pregunta que va asociado a esto mismo y que nos obliga nuevamente a saber sobre estadística es caso si el análisis estadístico es apropiado para el diseño de estudios. Mm, Este tipo de preguntas yo debo declarar y aceptar que yo soy súper malo para estadística. Lo bueno es que yo trabajo en un equipo donde hay estadísticos y ellos me ayudan con esta parte, eh, por lo cual les sugiero el trabajo multidisciplinario. Pero si no, por lo menos deberíamos tratar de eh, conocer las cosas generales y fundamentales de estadística. Eh, es un desafío para mí y espero que para ustedes no tanto, pero de verdad que se vuelva relevante e importante. Eh, Otra pregunta sobre los resultados es sobre si los resultados son estadísticamente significativos. ¿Cómo se reporta P y el intervalo de confianza? El p-value, ¿no? ¿Qué tiene que, cuántos ceros tiene que tener para que sea significativo, menos significativo, más cercano a 1, menos cercano a 1, o el intervalo de confianza, qué tan ancho es? ¿Cuál es el efecto del tratamiento? ¿Qué tan preciso es? Que ahí va más o menos lo mismo del ancho del intervalo de confianza. Entre más largo el intervalo del intervalo de confianza, por ejemplo, en un metaanálisis, la dispersión de los resultados eh, está a lo largo de todo este ancho. Entonces ya se vuelve menos preciso. Si el ancho del intervalo de confianza es acotado, todos los resultados cayeron más o menos por donde mismo. Otra pregunta aquí importante es, ¿se consideraron confusores los resultados? Eh, Existen hartos confusores y cosas que nos pueden eh, mentir en los resultados que nosotros estemos haciendo si no los tenemos en cuenta. Así que es súper importante que estemos al tanto ahí. Eh, no sé, se me ocurren puros temas polémicos con esto de los confusores, así que lo voy a saltar para no tener conflictos con nadie. Eh, para dar un ejemplo, digamos. Otra pregunta es, ¿se reportan los problemas de seguimiento como abandono o pérdida, digamos, en el seguimiento de un estudio? Si yo estoy haciendo una corte eh, prospectiva y estoy analizando por 5 años cómo por ejemplo, cómo se comporta una vacuna a lo largo de 5 años y tengo un grupo
enrolado para mi estudio de 1000 pacientes y con los años empiezo a ver que ya no empiezan a volver a hacer el reporte, ya no van a la consulta, y esos son abandonos. Pero también puedo tener muerte. Eh, eh, bueno, uno puede ocupar estadísticamente, estimar que hubieran hecho estos casos si es que estos casos de abandono o pérdida, qué le hubiera pasado. Pero a mí como lector me tiene que quedar súper claro que lo que se me está reportando es una estimación sobre las pérdidas y no un ajuste que no me llega a mí tan claro o digamos que el ajuste a mí no me llegue, que ese ajuste a mí no me llegue expresado de la forma correcta y yo crea que las cosas son distintas a las que son. Eh, es porque eso estaría mal y va a generar problemas en el fondo para mi decisión, para la decisión que voy a tomar. Eh, sí. Otra pregunta es, ¿los resultados sugieren una relación causal? Esta es una buena pregunta y está relativa a los casos si los resultados son significativamente significativos. Eh, y también si crees que hay riesgo o no de sesgos. Es súper importante también estar atento a todos los sesgos posibles o que existen, que son millones, la verdad. También es difícil estar atento a todos los sesgos, pero por lo menos estar con las antenas más o menos despiertas y buscándolo, o por lo menos estar atento a ver que si se cruzan en nuestra mirada, porque los sesgos afectan los resultados de forma súper importante. Eh, por ejemplo, eh, si yo estoy buscando el efecto positivo de algo solamente. Por ejemplo, si yo hice una búsqueda en la cual solamente busco lo bueno de una terapia, ahí tengo un seco, porque no estoy viendo, no estoy considerando lo malo. Entonces, eh, voy a tener una sobre representación de las cosas buenas en mis resultados y voy a tender a creer que solamente, si yo solamente busco los beneficios, que este solamente trae beneficios. Por el contrario, si a mí me dicen, eh, ¿sabéis que necesito saber cuáles son todas las cosas, como todos los efectos adversos o, o, o digamos los problemas que pueda traer algo como, no sé, eh, el tramador, por decir algo? Seguro voy a encontrar todas las cosas que son malas y probablemente lo terminemos prohibiendo. ¿Mm? No tome nunca tramador, porque es muy malo. Pero la verdad es que cuando uno balancea el riesgo versus la utilidad, sale ganando la utilidad y bueno, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero el sesgo, es importante que nosotros tengamos más o menos claro qué está pasando ahí. Otra, ya de las preguntas finales, es, ¿los resultados del estudio son aplicables o relevantes para mi pregunta clínica, paciente o población de interés? De ahí es importante decir, ¿pueden los resultados ser aplicados a mi paciente o población? Y aquí tenemos que considerar cosas como la similitud en estatus socioeconómico, de salud, el género, la edad, la etnia, etc. Todas las cosas que sean relevantes para esto. Eh, Porque como comentamos hace un rato, tal vez que si un estudio está hecho en en infantes, digamos, de 1 a 2 años, los resultados sean distintos si se aplica el mismo tratamiento a una persona mayor de 70, no sé. Estoy inventando, pero me imagino para ilustrarlo nomás el ejemplo, a lo que me refiero. Eh, los resultados son estadísticamente y o clínicamente significativos, que es más o menos lo que hablábamos recién, que es importante, y caso si los beneficios sobrepasan a los riesgos, si es que hay algún tipo de riesgo. Igual es posible. Ahí aparecen estadísticos como el número necesario para tratar o el número necesario para dañar, que pueden ser relevantes. Entonces, finalmente, ¿qué es la evaluación crítica de la evidencia? Es un enfoque estructurado y objetivo que resulta
en una mejor comprensión de las fortalezas y debilidades de un estudio. Y evalúa la evidencia usando preguntas estructuradas o checklists. Esto es lo que vamos a profundizar un poco más enseguida. ¿Por qué evaluar críticamente la evidencia? Porque cuando eh, cuando reportamos la evaluación de los estudios individuales incluidos en una investigación, por ejemplo, en una revisión sistemática, se asegura la transparencia del proceso que condujo a los hallazgos de su investigación bibliográfica. Es decir, yo puedo decir eh, que finalmente yo tomé una decisión en base a la mejor evidencia disponible, a pesar de que mi evidencia haya sido de bajo nivel metodológico. Supongamos que yo tengo un sistema de evaluación como el sistema GRADE, donde en el sistema GRADE no solamente se evalúa la validez o los temas metodológicos de reporte, sino que también otro conjunto de temas, y eso puede hacer que la recomendación de uso sea mayor en un estudio de bajo nivel que en un estudio de más nivel. Entonces hay que tener conciencia y estar claro de que la evaluación tiene sentido y que tiene importancia y aplicación práctica, sobre todo en el caso de reportar eh, o en el caso en que, no, que debamos hacer una revisión sistemática o un reporte de una investigación bibliográfica donde hayamos tenido que revisar la información y reportar cuáles son esos resultados, es decir, qué cosa encontré. Y ahí puedo decir niveles, ¿no? Así que es mejor tomar esta decisión por un nivel que por otro. Eh, y además porque una evaluación opaca, o sea, no decir por qué tomé la decisión, se asocia a conclusiones sesgadas y a falencias en la formación del investigador. O sea, es como, es parecido, a mi gusto, decir, no decir cómo evalué yo la investigación, o sea, las investigaciones que estoy revisando, es como decir, bueno, hacer toda una revisión y terminar diciendo, es así porque sí. Es algo bien parecido. Eh, Sí, po. Entonces, sin una clara comprensión de cómo el estudio fue realizado, los lectores son incapaces de juzgar la confiabilidad de los hallazgos de una investigación. Por eso es súper importante que si ustedes hacen una revisión sistemática, digo revisión sistemática porque para mí es uno de los lugares donde queda más claro y evidente la importancia de la evaluación crítica de la evidencia, porque yo estoy dando cuenta de mi hallazgo en una investigación bibliográfica y eh, como dijimos hace un ratito, existe una jerarquía en los distintos metodologías de investigación y, y si yo al hacer este reporte de mis hallazgos lo acompaño de cuáles son los niveles y cuáles son las fallas que encontré en cada artículo, voy a enriquecer y voy a darle más valor a mis resultados y así además voy a ayudar que el lector tenga confianza en lo que yo estoy publicando sobre mis resultados encontrados en una revisión bibliográfica. ¿Qué herramientas para la evaluación para la evaluación crítica de la evidencia existen? Hay un montón. De hecho, hay un montón de tipos de herramientas. Yo les digo herramienta, pero también le podemos decir checklist o, o plantillas, qué sé yo, que nos van a ayudar a hacer esto mismo de la evaluación crítica, pero que lo va a hacer desde este checklist como punteo que nos va a ir diciendo o soplando cuáles son los puntos metodológicos eh, que las distintas metodologías deben tener consideradas. Por ejemplo, si voy a hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿cuáles son las preguntas que no se me deben escapar de hacer? Y incluso estos checklists a veces incluyen una
posibilidad de darle una nota, pero cuando no, por lo menos nos sirve para tener claro que aquí tenemos una falla. Este punto metodológico no lo está cumpliendo y allá veré yo qué importancia le doy. Entonces, entre esas herramientas o donde podemos conseguir también, porque, por qué no decirlo, en el fondo todas estas herramientas están disponibles de forma, eh, creo que la totalidad de forma gratuita y su intención es facilitar este proceso y dónde los pueden ya conseguir. Bueno, la primera guía se llama Agree, la Agree 2, eh, la CASP, la Cochrane Risk Based Tool, esta Evidence Based Process Quality Assessment, el GRADE, la herramienta de evaluación crítica del Instituto Joanna Briggs y eh, la el Hopkins me parece que es para evaluación crítica de cosas que no son, que digamos que son cualitativas. Entonces, el checklist Agree fue desarrollado en el 2003 por una colaboración que se llama igual para evaluar guías de práctica clínica. Esto es bien interesante, sobre todo cuando nosotros tenemos que desarrollar guías de práctica clínica para en, en- en- en nuestro centro de atención. La tendencia, como decíamos al principio de la presentación, es que en todos los países en general, es que las guías clínicas vengan del gobierno central y que vengan como con esta representación de la autoridad del gobierno central, por lo menos en Chile. Pero también sería bueno evaluarlas si es que corresponde. Eh, Probablemente después tengamos tiempo para revisarla en algún ejemplo y se estructura en 6 dominios que se dividen en dos y 6 preguntas. Eh, Otra herramienta es CASP, Critical Appraisal Skills Program, Checklist, eh, denominado CASP. Es una herramienta que originalmente se desarrolló en 1993 por la Universidad de Oxford, apoyado por el British Medicine Journal, BMJ, y la Universidad de McMaster. Todo esto, eh, en, digamos, en el contexto del nacimiento o de la primera ola de popularización, que podríamos decir, de la medicina basada en la evidencia. Esta herramienta de evaluación crítica incluye o aborda, por lo menos, o podríamos decir, o tiene checklist para revisiones sistemáticas, ensayos clínicos randomizados, diagnóstico, evaluación económica, estudios cualitativos, estudios de casos y controles. Se estructuran entre se estructuran 10 preguntas de sí y no y alguna pregunta abierta. Eh, ya esto lo vamos a ir aclarando en la práctica cómo funciona enseguida, en el video que sigue. También existe esto que probablemente hayan visto en alguna revisión sistemática o tal vez más específicamente en una revisión sistemática de Cochrane, que es el Cochrane Risk of Bias Tool o eh, riesgo de sesgo, herramienta Cochrane de riesgo de sesgo. Entonces, la idea de esta evaluación es que nosotros vamos a medir solamente, o de esta herramienta va a medir solamente el riesgo de sesgo que podemos tener o que tienen los artículos que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, para una revisión sistemática. Entonces, la idea es que en la parte inferior vamos a tener todos los sesgos y hacia arriba vamos a tener todos los artículos que tengo incluidos. Y vamos a ir dándole un más cuando sea positivo, o sea que tenga un bajo riesgo de sesgo, un símbolo de menos cuando tiene mucho riesgo de sesgo o o un signo de interrogación cuando nosotros no tenemos claro cuál es el sesgo. Esto
podrían ser caritas tristes, caritas alegres y así. Estrellas más, estrellas menos. Ustedes deciden más o menos cómo va a funcionar, pero la idea es que ustedes vayan evaluando eh, el sesgo de selección, que tiene que ver con la generación y asignación del ciego en un ensayo clínico randomizado, por ejemplo. Cómo caíste en el grupo terapia, en el grupo de placebo, sesgo en el desarrollo, como cuántos participantes, caso si los participantes saben qué es lo que les está pasando, sesgo de detección, que todos sepan, o sea, que no se sepa cómo va el outcome, el de deserción, que es lo que hablábamos hace poquito, que tuvimos pérdida de participantes y nosotros no lo reportamos o no lo confirmamos bien. Y eso se puede ver, a veces puede quedar claro en la metodología. En la metodología se dice enrolamos a 700 personas y después más abajo en los resultados vemos que tenemos 649 personas en los resultados. Está raro ahí. Eh, Sesgo de reporte, que hubo reporte selectivo o cherry picking y otros más secos que existen y que están disponibles en la herramienta de Cogran. También existe esta evidencia, esta herramienta que yo en realidad no ocupo tanto, pero esta es mucho más importante, el GRADE. Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Entonces, fue desarrollado, su primera vez que fue desarrollado fue en el 2011 por un panel de expertos que incluye a los desarrolladores originales de la medicina basada en la evidencia. Yo diría que actualmente es uno de los desarrollos más importantes que hay eh, y que ha tomado harta relevancia, pero no por eso debemos dejar de poner atención a la otra herramienta porque en esto no hay un consenso ni un gol estándar. Solamente hay opciones. Entonces ustedes tienen que definir la opción que les gusta. Yo normalmente no trabajo con Grade porque originalmente estaba orientado a ver la guía clínica, básicamente revisiones sistemáticas y evaluaciones eh, de tecnología sanitaria. Pero actualmente se está ampliando a otras cosas y es bien entretenido, pero tiene más complejidades y otras estructuras que yo creo que, por lo menos a mi nivel y donde yo trabajo, todavía no es necesario. Pero también hay que decir que, por ejemplo, la gente de la Universidad Católica está apoyando y tienen un grupo de desarrollo de esto y está tomando fuerza. Y cuando pasa eso en Chile, eh, como que me da la impresión, o por lo menos esa impresión me queda a mí, de que estas cosas se vuelven como hegemónicas, como si fuesen la única. Y yo nomás estoy tratando de hacer el punto de que no es la única, es buena, muy sólida, pero no la única, y está en ustedes utilizarlo o no utilizarlo. Este es un cuadro de síntesis que muestra más o menos cuántas herramientas existen y para qué tipos de estudios tienen disponible herramientas. Entonces, la idea es que ustedes, dependiendo de qué es lo que es, puedan utilizar la herramienta correcta. Por ejemplo, si yo necesito hacer o evaluar un metaanálisis, puedo ver rápidamente en esta tabla que los únicos que tienen una evaluación de metaanálisis es la gente de Johns Hopkins, em, pero la gente de Joanna Briggs tiene para... claro, también tiene para metaanálisis y también ensayos clínicos randomizados y tal vez puedo terminar teniendo una para todos los tipos. ¿Mm? Como vemos en la imagen. Bueno, eso era esta presentación, básicamente lo que le quería mostrar. Ahora vamos, en el siguiente video vamos a hablar sobre la aplicación práctica de estos checklists y cómo se hace el proceso. Muchas gracias por su atención y espero
sus preguntas y consultas en el correo y en las demás instancias. Hasta luego.